Bueno, como les decía, el abordaje de esta patología del punto de vista físico, pero desde el punto de vista mental y espiritual. Y vamos a hablar ahora con médicos y vamos a ver qué es lo que nos pueden decir. Tengo como invitado al doctor Santiago Cedrés, para mí es un gusto, él es el presidente de la Academia Internacional de Sexología, pero también viene como internista hoy. Santiago. Bueno, gracias por la invitación, María. Gracias por estar acá. Y también voy a recibir vía Zoom a la doctora Alicia Fernández. Ella es pediatra, es directora del área programática de la niñez, asesora del Ministerio de Salud Pública, que también la hemos visto en esta casa, en esta pantalla, contar que también padeció el COVID de una manera bastante complicada. Alicia, bienvenida, ¿cómo estás? Con ustedes, con la audiencia, con Santiago, por supuesto. Es un gusto. Además, me parece importante que ustedes, como médico, con el trabajo loable que están haciendo junto con todo el personal, cuenten que también son personas que también lo padecieron de menor o de mayor grado, pero sobre todo que la gente que todavía está en duda con el tema de la vacuna, que se dé cuenta que esto verdaderamente es importante. Alicia, yo sé que vos estuviste complicada, ¿no? Estuviste en el CTI. Estuve 2 semanas en CTI, después estuve una semana internada en sala de cuidados moderados, que ahí estuve con mi esposo, que había ingresado, obviamente lo había contagiado yo, y posteriormente una semana más en casa. El 8 de marzo, buen día para recomenzar las actividades, me reintegré a mi trabajo habitual. Yo hago cuidados intensivos de niños, así que ahí además de mi trabajo en el área programática de la niñez, y la docencia, así que me reintegré a todas mis actividades. Impresionante la fuerza y aparte, bueno, tu testimonio vale un montón. En el caso de Santiago, sé que lo tuvo como en familia y que son una familia importante. ¿Cuántos hijos tenés? 4. 4 más tu mujer. O sea, y tuvieron que fragmentar la casa de alguna manera. Fue todo un desafío para la convivencia también, como era el aislamiento con parte de la familia con un COVID positivo, parte de la familia con los hisopados negativos. Y esto un poco era un ejercicio importante de equilibrio mental, de poder ver cómo diseñar las tareas domésticas y diseñar una vida apostando al aislamiento, al no contagio de los que eran negativos, más todo el estrés de cómo uno transitaba la infección, la enfermedad, los síntomas, para poder llegar a un buen puerto y en un día poder estar de alta todos, ¿no? Claro que sí. Alicia, sabemos que estás impulsando la vacunación contra la gripe y es importante, ya empezó en mayo en diferentes escalafones, digamos, pero a mí me gustaría preguntarte, a aquellas personas que acaban de tener el COVID, ¿se pueden dar la vacuna de la gripe? ¿Tienen que dejar pasar esos 14 días como entre las vacunas o se pueden dar esta vacuna? No, simplemente con que tengas el alta, tú ya te podés vacunar contra la gripe. No así con el COVID, que para eso sí necesitamos 3 meses entre el alta de la enfermedad y la inmunización para COVID, como sucede en nuestro caso, que todavía no nos pudimos vacunar para COVID, sí para gripe. Y lo que sí es importante es que aquellas personas que se vacunaron con cualquiera de las vacunas para COVID requieren un plazo, es un plazo precautorio de 2 semanas para recibir la vacuna para la gripe. Yo les diría, si son jóvenes y no tienen comorbilidades, es preferible, faltan 3 semanas para que empecemos con los que no son lo que consideramos población de riesgo, o sea, primero apostamos a los menores de 18 años, a aquellos que tienen comorbilidades, a las embarazadas y al grupo de 6 meses hasta los 4 años inclusive, que son las poblaciones que inicialmente fueron prioritarias para nosotros en esta campaña. Y eso lo hacemos porque hay muchos que están agendados esperando la inmunización para COVID, y bueno, tampoco hay, el asunto es que se vacunen, tampoco hay por qué salir corriendo, justo te cae la vacuna para COVID después de que te diste la vacuna antigripal, y tenés que reagendarte. Claro, nos encantó tenerte porque así teníamos como ese testimonio y además toda esta información de las vacunas y te agradecemos por tu tiempo un montón. Sigo con Santi acá en el piso. Bueno, un gusto, muchísimas gracias. Un abrazo, Santiago. Gracias. Y le decimos Santi porque en realidad yo lo conozco hace tanto tiempo, le he hecho tantas notas y tenemos una relación de amistad. Pero el doctor Santiago Cedrés nos contaba que, bueno, que
tu señora que además también está en el mismo rubro, que es médico, o sea, Sí. realmente con conciencia, pero con cuidado. Ahora, ¿cómo lo está viviendo el personal de salud? Recién hablábamos con Daniel Restano, psicóloga, ¿no? Y hay un montón de encuestas que uno lee y realmente ha tenido un impacto mucho más grande de lo que uno piensa, del punto de vista emocional, del punto de Brutal. vista del estrés, del cansancio, del agotamiento, ¿no? Sí, sí, para la salud mental del médico, del personal de salud, muy interesante lo que decía Daniel Restano con respecto a al síndrome de desgaste, ¿no? O el Claro. burnout del ejercicio de la profesión en esta tarea donde muchas veces las noticias que tenemos que dar no son buenas, donde está la ansiedad, donde está el miedo y uno lidia con el miedo de uno de no contagiarse ejerciendo su profesión, el miedo por otro lado de la evolución de los pacientes, pero el miedo a volver a casa y no portar la enfermedad para llevar a tu entorno, a tu medio también, la enfermedad, ¿no? La infección. Entonces, muchas cosas que en forma simultánea están en el corazón de uno, están en el ejercicio de la profesión, pero que también determinan cómo lo vivís. Entonces, Claro. el desgaste está a la orden del día. Cuando uno ve los reportes internacionales de la salud mental de los médicos, ponía los que más se desgastaban desde el punto de vista emocional eran los que trabajaban en primera línea, el Claro. personal de los médicos o los enfermeros de las ambulancias, ni que hablar de CTI. Se hablaba de mayor nivel de desgaste cuanto más camas COVID tenía la institución para la cual el médico trabajaba, pero ni que hablar que es fundamental el poder encontrar los medios de contención de la población médica, el poder encontrar los puntos de apoyo de la salud psíquica, de la salud emocional, donde uno pueda llegar a su casa y poder despejarse un poco, donde Claro. uno quede adherido al paciente, a la noticia, a un poco desintoxicarse a veces también de las malas noticias de todo el mundo, que uno no paramos de hablar de otra cosa, Claro. y donde es importante la pausa salud en un momento, ¿no? Los puntos de apoyo, si hay meditación, si hay oración, el buen comer, el buen dormir, todos los hábitos que tú siempre Sí, porque decís. además el sueño es una de las cosas que está atacada, ¿no? Con las guardias que de repente que uno tiene en diferentes horarios como médico, ¿no? Sí. Entonces, el quedar enganchado, Exactamente. el estar en contacto todo el tiempo con las noticias, de querer ver en pantallitas de teléfonos, de televisión, de computadora, es necesario ese tiempo familia, ese tiempo sanador, en lo que tú decías, tal vez un mindfulness, tal vez una manera de bajar a tierra, ¿no? Eso es, un momento de una pausa y un parar para sanar también, porque ni que hablar que es necesario la pausa del sueño, el poder reorganizar todo lo que es la corteza cerebral y a nivel neurobiológico, para poder adquirir tu lucidez para el otro día, para ejercer tu profesión, para las decisiones médicas que tenés que tomar y sobre todo el gran desafío del autodistanciamiento, sobre lo que uno siente, cómo Claro. uno se involucra con el Eso paciente, qué en la difícil, relación. ¿no? Eso Qué es un difícil. desafío que uno nunca está pronto, porque uno piensa que, bueno, ya con tantos años de ejercicio de la profesión, uno ya está habituado a lidiar con el paciente grave, a dar la mala noticia, a ser acompañante, a lidiar, pero nunca está. Esta pandemia nos demostró que sabemos poco de muchas cosas, Claro. era una enfermedad totalmente nueva, hasta hace 2 años no se conocía, los protocolos cambian, pero la forma de relacionarnos, cómo vincularte con los familiares, cómo... Y yo pensaba también Sí. que obviamente el médico se forma para curar, Mm. pero el saber que tienes que acompañar a un paciente en esa parte paliativa, ¿no? Que sé que se forman, pero igual es muy difícil. Es difícil y acompañar a la familia y al familiar desde la distancia, cuando no pueden entrar a despedirse, cuando lo van a ver por una videollamada o cuando no puede haber un contacto físico de la persona con el paciente que está sufriendo o que está en una etapa complicada de su estadía porque el aislamiento es parte del tratamiento. Entonces realmente es muy difícil para el paciente que lo tiene, para el familiar y para el personal de salud, ¿no? Esto amerita el poder ejercer una medicina mucho más humanista y nos desafía en esto, en el humanismo de poder, desde lo empático, desde lo asertivo, pero un poco jerarquizando los valores principales que nos llevan a optar por esta profesión, el ideal de servicio, ¿Y el vos ideal qué de pensás que de ayuda. repente como ayuda para otros profesionales, qué recomendación? No sé, salir a caminar. ¿Cómo te desenchufás? Hay gente que tiene su familia esperando, Ujú. hay gente que de repente no tiene familia o está en Sí. otro contexto, pero es difícil. O decir, bueno, voy a hacer deporte. Bueno, ahora los clubes no Cerraron. funcionan mucho, pero Sí, bueno, sí. salir a la intemperie, el poder tener ese cable a tierra, ¿no? Eso es fundamental, el poder despejarse un poco y poder resetearse a nivel neurobiológico, como yo te decía hoy. También están todas las toxinas cerebrales de entrar y estar pensando siempre en lo mismo, siempre del mismo lugar. Entonces, cualquiera sea para cada uno, porque eso a veces es muy personal, pero momento de poder hacer una pausa,
o en el arte, o en la música, o en el deporte, o en una serie, o en mirar algo que no tenga nada que ver y que sea sumamente light y frívolo, pero a veces es muy terapéutico, o el encuentro con la persona amada, o la vivencia a veces... Bueno, ahí voy a ir a tu especialidad como sexólogo. ¿Cómo afectó la pandemia en este aspecto, que es parte de nuestra vida también, el disfrute del sexo con la persona amada? Pero cómo no, afectó muchísimo y a todo nivel. Cuando se han estudiado los reportes que muestran cómo ha desafiado esta pandemia a la salud sexual de las personas, ¿no? Cuando el tratamiento era el distanciamiento y el aislamiento, era muy difícil, el ejercicio de la sexualidad cambió por completo. Claro. Entonces hay algunas sexualidades que ya no se pudieron vivir más por miedo al contagio, a veces la pareja ya no estaba funcionando muy bien porque el aislamiento, la cuarentena llevaba más rispideces y era una convivencia a veces, muchas veces forzada, o porque tuvo un impacto importante en la depresión. Porque se tuvo que reconocer. Reinventarse y reconocer y reencontrarse. Una pareja que hacía mucho tiempo que estaba junta, pero que estaban con puntos de apoyo, que se iban con amigos, que viajaban, y hubo que reinventar todo, ¿no? Entonces, esto ha sido bien importante, la sexualidad ha venido como punto de encuentro, pero muchas veces, y por eso uno en el consultorio lo vive también, que la conflictiva de pareja aumentó muchísimo, la depresión en la persona aumentó muchísimo y por eso la disfunción sexual también va a aumentar, el nivel de ansiedad, ¿no? el miedo al contagio, el miedo a la muerte, ¿no? Bueno, la verdad que fue un lujo tenerte y aprovechamos también esta faceta para tocar este tema, que es un tema que también es real y que no es lo mismo el contacto a través de una pantalla con los amigos, nos falta el abrazo, nos falta esa parte de contenernos. Está bien, como que la burbuja está bárbara, pero vos necesitas de los afectos de los amigos, de la otra burbuja, ¿no? Sí, así importante. que gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, María, un placer. Un placer. Te cuento a ti y también a ustedes que la semana que viene vamos a estar hablando del Día del Medio Ambiente. Vamos a abordar una parte que nos importa y mucho en el buen vivir, que es nuestro planeta, en todos los aspectos, ¿no? Hay que ver qué hacemos con la basura, hay que ver si reciclamos, qué hacemos con los plásticos, qué conciencia tenemos de lo que llamamos la huella de carbono que todos dejamos. Este es el menú para el próximo sábado, un poquito antes de las 12 aquí en Buen Vivir. Los espero. Chao.